voy a desarrollar una serie de videos donde vamos a trabajar un curso de cálculos de derivadas. Vamos a iniciar entonces a trabajar desde la derivada de la constante hasta derivada de funciones trigonométricas. Entonces iniciemos reglas de cálculos de derivada. En estas fórmulas o en todas estas explicaciones que les voy a dar, vamos a trabajar desde las fórmulas de una función, las fórmulas también con su resultado de derivada. Significa que vamos a tener una función y a la par vamos a tener el resultado o la derivada de esa función. Vamos a encontrar algunas letras, por ejemplo A, B, K, y vamos a encontrar U, V. Aquí nos explica que A, B y K van a ser constantes, o sea, van a ser números. Cada vez que encontremos A, B, en estos casos de aquí podemos ver A, B y también vamos a tener K, van a ser números del 1 al infinito, cualquier número positivo o negativo. Y cuando encontremos letras como U y como V, van a ser tratadas como funciones. Vamos a ver entonces la primera derivada. Vamos a trabajar desde la derivada de la constante, derivada de una variable, derivada de una función lineal, derivada de una potencia, derivada de una raíz cuadrada. Les voy a explicar las derivadas que vamos a ver para que vayan teniendo una idea de lo que vamos a encontrar en esta serie de videos. Entonces repito, derivada de una constante, derivada de una variable, aquí dice derivada de una x, pero x es una variable, derivada de una función lineal, derivada de una potencia, derivada de una raíz cuadrada. Estas son las reglas que vamos a trabajar en todo este curso que vamos a ver de derivada. Derivadas de la raíz de índice k, derivadas de la función exponencial, para que vayan teniendo idea de qué derivadas vamos a encontrar aquí y cuál es la que les va a servir a ustedes. Derivadas de una función exponencial con base e, derivadas de sumas, también derivadas de suma y resta también, derivadas de una constante por una función. Vamos a ver más derivadas, derivadas de producto. Vamos a trabajar con derivadas de una constante partida por una función. Vamos a derivar también un cociente. Vamos a trabajar con la derivada de un logaritmo, la derivada de un logaritmo neperiano. También vamos a trabajar con las derivadas de funciones trigonométricas, derivadas de seno, derivadas de coseno, derivadas de tangente, derivadas de cotangente, derivadas de una secante, derivadas de una cosecante, y también vamos a ver las derivadas de las funciones inversas. Por ejemplo, tenemos la derivada de arcoseno, derivada de arco coseno, derivada de arco tangente, derivada de arco cotangente, derivada de arco secante, derivada de arco cosecante. Entonces, con esta explicación yo les estoy dando una idea de todo lo que vamos a ver aquí, todo lo que vamos a encontrar aquí, todas las reglas derivadas. Después que ustedes ven esta introducción de las reglas derivadas que vamos a ver, entonces pueden determinar qué derivada o qué parte a ustedes les va a servir para sus clases. Vamos a iniciar entonces explicando cada una de las reglas de la derivada y a la par un ejemplo. Para iniciar con los ejemplos de derivada voy a repasar un poquito cómo aplicar las fórmulas derivadas en las siguientes funciones. Vamos a trabajar con la primera, derivada de una constante. Una constante, como les dije al inicio, cuando tenemos la variable a, b o k, es tomada como una constante, o sea, como cualquier número. Si tenemos aquí una función de una constante, la derivada va a ser igual a 0. Así de sencillo. Derivada de todo número es igual a 0. Seguimos. Derivada de una variable, o sea, la derivada de x. Aquí tenemos una función de x. La derivada siempre va a ser 1. Así de sencillas son estas dos reglas de derivada. Repito, derivada de una letra. Aquí derivada de un número, 0, y derivada de una letra, 1. La tercera regla básica de derivada dice derivada de una función lineal. Se las estoy repasando para que la apliquemos en estos ejemplos que está aquí. Derivada de una función lineal es cuando tenemos una constante, aquí tenemos una constante a, multiplicada por una variable x y sumada por otra constante. La derivada va a ser solamente la constante a. Significa que la constante b va a ser igual a 0, y como acá arriba dice que la derivada de una variable es 1, entonces la derivada de esta letra que está aquí es 1 por a, me queda solamente a. Vamos a ver la siguiente, derivada de una potencia. Aquí tenemos una u. Anterior les expliqué que una u es una función elevado a una constante. Vamos a acercar más aquí.
derivada de una potencia. Entonces tenemos una función con una potencia, la derivada va a ser igual. Adelante de la u o adelante de la función ubicamos la potencia que tenemos aquí. Escribimos la misma función y a esa potencia le resto una y la multiplico por la derivada interna de esa función u. Cuando estemos viendo el ejemplo vamos a verlo más sencillo. Derivada de una raíz cuadrada, aquí tenemos, cuando tenemos una raíz y una función, va a ser igual a la derivada de la función u sobre 2 por la misma función. Si tengo para la derivada de una raíz de índice k, aquí tenemos, a diferencia de esto que es raíz cuadrada, esta puede ser raíz cúbica, raíz 4, cualquier exponente. La derivada va a ser igual a la derivada de la función sobre la misma potencia. Miren que es la misma potencia de la raíz k multiplicada por la misma raíz de la función y al exponente le restamos 1. Estas son las reglas básicas que vamos a ver ahorita con estos primeros ejemplos. Vamos a ver aquí entonces. Dejo aquí las funciones, dejo las fórmulas y aquí los ejemplos. Inicio con el primer ejemplo. Derivada de menos 2. Menos 2, ¿qué es? ¿Una variable o una constante? Es una constante. Entonces la derivada de toda constante es igual, aquí dice, a 0. Por eso aquí la derivada de todo número es 0. Aquí tengo la primera regla. La segunda dice, derivemos menos 5x. Tenemos que aprender a identificar cuál regla es la que se va a utilizar. Identifiquemos cuál puede ser. Aquí tenemos una constante por una variable, que es la misma que tenemos aquí. Miren, una constante a por una variable x. No importa si el tercer término no sale. Entonces lo que vamos a hacer es derivar la variable que sería x. Por aquí dice que la variable x y su derivada es 1. Entonces 1 por el menos 5 me dio acá abajo a menos 5. O es lo mismo que tengamos aquí. Si tengo una constante por una variable, ustedes ven que el resultado de su derivada es solamente la constante. Entonces fue lo mismo que se aplicó aquí. Una constante por una variable, su resultado solamente fue la constante. Vamos con el tercero.